ocupa este día es pues la relación que tienen las emociones en las decisiones y bueno, de las decisiones que tomamos. Desde digamos, tema, se pudiera abordar desde distintos enfoques. En este caso, el enfoque es que está aquí entrando. El enfoque del que les hablaré el día de hoy, pues es un enfoque neurológico, neurofisiológico. No vamos a llegar hasta lo neurobiológico porque ya implicaría otro marco. Entonces voy a comenzar presentando el caso emblemático, dos específicamente casos emblemáticos que dieron digamos, bases a esta hipótesis de la que voy a hablar sobre decisiones y las emociones en el transcurso de esta presentación. Y bueno, el primero, seguramente ustedes los han escuchado en los primeros semestres, sobre todo en los módulos que tienen que ver con las neurociencias, y es el caso de Phineas Gage y el caso de Elliot. En el caso de Phineas Gage es muy conocido, él era un barrenero de esos que dinamitan y trabajaba, bueno, por ahí de los 1800, no recuerdo bien en qué época trabajaba, pero murió en 1848. Entonces, a mediados del 1800, él era barrenero en la construcción del ferrocarril en Vermont. Y un día, estando trabajando, hubo un accidente que hizo que la barra de hierro que sostenía en ese momento eh, saliera disparada, atravesando su cabeza de abajo, así como se ve en las imágenes, de abajo hacia arriba, atravesando la cabeza. La barra salió expulsada, o sea, lo atravesó, no se quedó ahí, sino era tal la fuerza que salió disparada atravesándole el cráneo. Cosa increíble, sí perdió la visión en un ojo, pero al salir la barra, las crónicas de la época dicen que él nunca perdió el conocimiento, que él estaba consciente, lúcido, que caminó incluso, lo atendieron en un hotel ahí muy famoso hotel ahí de la zona, que hasta la fecha lo recuerdan porque fue el lugar en donde llegó y un médico que retomó el caso, pues lo atendió. La barra tenía una medida más o menos como de 1 metro 15, 1 metro 10, y tenía más o menos 3 centímetros de diámetro, pesaba casi 6 kilos. El doctor que lo atendió, el doctor John Martin Harlow, lo curó y le dio seguimiento hasta que se recuperó físicamente. Sin embargo, todos los que conocieron le dijeron bueno, declararon que nunca más volvió a ser el mismo, ¿no? Antes del accidente, él era descrito como una persona trabajadora, educada, de mente equilibrada, perseverante, un muy buen vecino ciudadano, una muy buena persona. Pero después del accidente, lo describían como indeciso, vacilante, que siempre estaba haciendo planes que no llegaban al término. Y bueno, lo peor era que se había vuelto caprichoso, irreverente, indulgente, blasfemo, grosero, algo totalmente distinto a lo que era. Él murió en 1860. Hay un error ahí con la fecha. El 13 de septiembre de 1848 fue cuando sucedió este accidente. En 1860 él muere y años después el doctor que lo atendió solicitó el permiso para exhumarlo y preservar el cráneo, que se encuentra en un hospital, en el hospital de Harvard, en donde se llevaron a cabo distintas conferencias y fue un caso famosísimo. Y bueno, se conserva el cráneo original que está en resguardo y bueno, una réplica con la cual han hecho estudios y la réplica se replica y se replica para diferentes pues investigaciones que quieren realizar al respecto. El otro caso que está relacionado a esto que vamos a ver sobre las decisiones es el caso Elliot. Él, al contrario de Phineas Gage, fue una persona que
bueno, su caso médico fue un tumor en la parte frontal detrás del cráneo, entre el cráneo y la corteza frontal, el lóbulo frontal, y fue extirpado con éxito, sin ningún problema. Sin embargo, se cree que en esa extirpación se dañaron algunas conexiones, porque aunque él quedó pues bien, con todas sus facultades completas, en él se experimentó un cambio. Él, al contrario de Phineas Gage, se volvió una persona eh, que comenzó a ver negativamente el mundo. Él era un abogado pues muy exitoso, pero comenzó a tener problemas muy graves para tomar decisiones simples. Podía estar pensando en esas decisiones durante mucho tiempo y tardar horas, por ejemplo, tratando de elegir la corbata que se iba a poner. Entonces empezó a ver con negatividad el mundo, no lograba tener un estado de ánimo, digamos, eh, optimista, eh, pero algo curioso en su caso es que a pesar de que su vida comenzó a tener pues un declive de lo exitoso hacia abajo, él nunca manifestaba ni siquiera malestar sobre esa situación, pareciera que no se daba cuenta. Entonces, estos dos casos emblemáticos dieron las bases para en su momento establecer una relación entre la corteza frontal y las emociones, porque a diferencia de Phineas y, bueno, la diferencia entre Phineas y Elliot era que Phineas no tenía un control de las emociones después del accidente y Elliot, después de su intervención, pareciera que las emociones se habían eliminado completamente de su espectro, digamos, sensorial o sensitivo, o sea, no existían las emociones para él. Todas las decisiones las calculaba y las recalculaba, sin llegar nunca a una conclusión. Entonces, bueno, es importante que tengamos esto en mente porque más adelante lo vamos a retomar. Y bueno, vamos a comenzar definiendo con una definición de decisión. ¿Qué es decidir? Y bueno, encontré dos definiciones, una de Antonio Damasio, que es un personaje principal en la hipótesis que hoy les voy a presentar, les voy a comentar. Y la otra es de un diccionario, no sé, de la Oxford, algo así, es una definición simple de diccionario, ¿no? Entonces dice que decidir, la primera definición, pues es el producto final de un proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas o organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones. Por lo tanto, es un concepto subjetivo donde se elige una entre varias opciones. Las decisiones son producto de fuerzas paralelas guiadas por las emociones y la razón. Eso declaró Damasio en 1994. Y bueno, si nos ponemos a pensar sobre esta primera definición, que es elegir una entre varias opciones, pues realmente es como estos códigos, ¿no?, de las computadoras entre 1 y 0. Nuestro proceso de toma de decisiones es un conjunto de elecciones que hacemos entre las opciones con las que contamos. ¿Cómo elegimos una corbata? ¿Cómo elegimos determinada tienda, incluso para ir a comprar una corbata? ¿Cómo elegimos la ropa que vamos a ponernos hoy? Es un paso sobre otro, y sobre todo en el cual en cada una de estas fases nosotros elegimos entre varias opciones que tenemos. Tomando en cuenta esta definición de decisión, de lo que es una decidir, habrá que ver entonces qué procesos son los que desde la neurofisiología intervienen en la toma de las decisiones. Y esto va relacionado a estas áreas dañadas de los primeros casos, que fueron los que dieron bases para la hipótesis de los marcadores somáticos, que vamos a ver un poquito más adelante, precisamente de Antonio Damasio. Y bueno,
¿cómo es que tomamos o cómo es que el cerebro y los circuitos cerebrales pues se conectan para que nosotros hagamos una elección de todas esas opciones que conocemos? Bueno, pues principalmente una estructura cerebral importantísima en la toma de decisiones es la amígdala. La amígdala es, aquí no se ve, más adelante la vamos a ver en un esquema. La amígdala es un pequeño, son dos como pequeñas almendras que se encuentran en el centro del sistema límbico, en el centro del cerebro. El único sentido que está conectado de manera directa a este órgano es el olfato. Es decir, que la información que pasa, que llega por nuestro olfato, no necesariamente pasa a la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la toma de decisiones. Entonces, la información que nos llega directamente a la amígdala, ya sea por el olfato, ya sea por el sentido del tacto, ya sea por la vista, por el gusto, por todo nuestro sistema sensitivo. Entonces, después de la amígdala, que está aquí en el centro del cerebro, pasa a la corteza prefrontal, que es toda esta, y de ahí la información se va procesando como por fases o puertas, digámoslo así, o niveles más profundos, que es la región dorsolateral, que está aquí, la ventromedial, que se encuentra aquí, y la región orbitofrontal, que es la que se encuentra arriba de nuestros ojos. Ahí, en esta corteza orbitofrontal, es donde se toman las decisiones, en donde ya se llegó al raciocinio, se analizó, se calculó, se evaluó y se toma una decisión. En esta región, la corteza orbitofrontal, es donde termina el procesamiento de la información para emitir respuesta. El cerebro, es importante ahorita que lo recordemos, es un órgano de nuestro cuerpo, es el órgano que más energía consume. En estado basal, o sea, esto es en reposo, el cerebro puede consumir unas más o menos 300, 400 calorías en un día. Esto es el 20% de todo lo que solemos gastar al día. Esto es un dato del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de Massachusetts, me parece. El cerebro está diseñado para optimizar pues todos los mecanismos para la supervivencia de la especie, asegurando que se repitan todas esas acciones, actividades o conductas asociadas pues a la sobrevivencia. ¿Qué conductas pudieran ser estas? Pues comer, dormir, las relaciones sexuales, que son las que preservan la especie a través de la reproducción, cubrirse del frío. Todas estas actividades están en nuestro cerebro ya de fábrica, asociadas a lo que se le llama placer, toda esta sensación o emoción que causa el realizar actividades que preservan la especie, pues llegan al centro de recompensa, un sistema dopaminergénico que le llaman, libera dopamina y nos da una sensación placentera. Entonces el cerebro está regulado bajo estos parámetros y desde la amígdala para sentir placer y displacer. Y con base en eso, determinar qué conductas llevan al éxito de la especie y preservan la especie y cuáles ponen en riesgo la sobrevivencia. La amígdala, la corteza prefrontal, todas estas regiones, dorsolateral, ventromedial, orbitofrontal, están relacionadas a la toma de decisiones con base en este termómetro placer-displacer. Y bueno, tenemos las respuestas automáticas que tienen que ver con la amígdala, en donde no es necesario, en donde el organismo requiere una respuesta inmediata y no es necesario que pase a la corteza prefrontal, sino que emite una respuesta inmediata, que pone a salvo o que va en busca de esa recompensa, de esa sensación placentera. Y están las respuestas racionalizadas, que son las que entran en función
cuando logramos tener este autocontrol, identificar lo que está sucediendo, disminuir la actividad de la amígdala y entonces procesar toda la información de manera consciente en esta región. El proceso de toma de decisiones, si bien se vale de respuestas inconscientes somatosensoriales, si ustedes recuerdan, la corteza somatosensorial se encuentra aquí, en este lado, junto a la corteza prefrontal, y es la que corresponde a todo lo que sentimos en nuestro cuerpo, el tacto, nuestras extremidades, nuestro movimiento, todo se encuentra ahí en la corteza somatosensorial. Es importante que lo tengamos en cuenta para entender los mecanismos que más adelante voy a describir. Y bueno, este proceso de toma de decisiones, bueno, es un proceso físico, emocional, racional, pues más complejo, que carece aún de suficientes evidencias para ser situado claramente. Sin embargo, dio pie no solo a una hipótesis, que es la hipótesis de los marcadores somáticos, sino que actualmente está siendo utilizada por el marketing de manera, híjole, admirable. Ok, pues vamos a continuar. Ya que tenemos toda esta información de los casos que dieron pie a esto, en donde identificaron, bueno, las emociones tienen que ver con las decisiones, realmente se puede vivir de manera no emocional, tomando decisiones completamente, digamos, racional, o requerimos de la emoción. Eliot fue el que dio esta respuesta. Es necesaria la emoción para tomar decisiones. Y ahorita que retomemos el artículo, yo creo que ojalá y se pueda contextualizar esto que les estoy comentando de manera pues práctica. Entonces, veo en el chat, déjenme, es que veo lucecitas y ¿el cerebro es un órgano o un músculo? Es un órgano. Francisco Limas. ¿Por qué es un órgano? Porque tiene todo un sistema que opera junto a otros. No responde solamente a estímulos como un músculo. Un músculo, por ejemplo, recibe información de hormonas o de las glándulas endocrinas, los nervios, pero no genera ni hormonas, ni neurotransmisores, ni químicos, solo para su trabajo. Entonces el cerebro es un órgano, es un sistema que se comunica con otros sistemas. Ok, Leticia ya te había, es un órgano. Ok, bueno, pues la teoría de los marcadores somáticos, aquí tenemos otra vez la región ventromedial, la dorsolateral, y aquí la corteza somatosensorial, aquí están las amígdalas, las dos almendritas que les comentaba. En los años 90, este neurólogo, Antonio Damasio, retomó estos casos tanto de Gage como de Eliot para diversos estudios sobre la toma de decisiones y su relación con algunas áreas del cerebro. Postuló esta hipótesis del marcador somático para describir la forma en que las emociones impactan en la percepción, evaluación, decisión y comportamiento. Básicamente propone la existencia de un mecanismo emocional para tomar decisiones. Damasio parte de la experiencia pasada que tiene un organismo y que va generando una respuesta en el soma, por eso lo de somatosensorial o corteza somatosensorial, que en griego, bueno, pues quiere decir cuerpo, y queda, digámoslo así, grabado en la memoria. Así que esta respuesta, que puede ser consciente o inconsciente, como ya les mencioné hace un momento, regresa cuando hay una situación de características similares, pero es a través no de la activación de la amígdala, sino lo interesante en esta hipótesis es que se queda grabada en la respuesta somatosensorial, es decir, una respuesta que tiene que ver con la actividad endocrina, con los músculos, con las sensaciones en la piel. Son marcadores que quedan ahí acumulando esta información captada de la experiencia que ya tuvimos. Cuando la persona se enfrenta a estímulos similares a los de la experiencia que guarda un marcador,
La corteza prefrontal, ventromedial del cerebro, activa estos marcadores somáticos para recrear lo que se siente al estar en una situación determinada. No sé si sea claro, lo que sí quiero que quede claro es que se activan a partir de una respuesta inconsciente del cuerpo. Es esa corazonada que se siente, bueno, así le dicen algunos, pero es esta sensación de latido del corazón y hueco en la panza y escalofrío quizás y cosas en la nuca, es decir, se levanta el cabello en la nuca. Cuando estamos ante una situación que requiere una decisión, no tenemos información, decimos, híjole, café o chocolate, ¿no? Un ejemplo. Y decimos, bueno, ya, una corazonada hizo que nos, entre comillas, corazonada, hace que tomemos tal o cual decisión. Pero a partir de una respuesta que es detectada a partir de la corteza somatosensorial, no desde el cerebro, es decir, el cuerpo, el marcador somático, organizado ahí a través de información física, envía esa señal y entonces el cerebro decide, todos los mecanismos de la toma de decisiones que les expliqué hace un momento se activan. O sea, no es como generalmente se habla de estímulos que despiertan en el cerebro y entonces el cerebro recupera información de la memoria. Es a la inversa. Entonces, estos marcadores somáticos evocan, eh, bueno, los estados que estos marcadores somáticos evocan necesariamente generan sesgos en la toma de decisiones. No siempre son efectivos o son eficaces las decisiones tomadas a partir de estos marcadores somáticos. La experiencia, por ejemplo, entramos a la tienda, no sé, de nuestra colonia, ¿no? O cuando están cocinando, por ejemplo, en la panadería de la cuadra, pan y nos llega el olor a pan, nos mueve, nos evoca cierta sensación de calidez o de bienestar, ¿no? Pero quizá la decisión de comprar ahí sea sesgada porque el pan no es tan bueno, pero el olor a pan quizá nos lleve a un estado de bienestar relacionado a otra experiencia ya vivida. Y esto del olor a pan, bueno, he leído algunos estudios en donde lo relacionan a esta memoria que tenemos todavía, pues desde un punto de vista evolucionista, que tiene que ver con los inicios del sedentarismo y la elaboración de pan y todo eso, del bienestar, el resguardo, etcétera. Porque leí en este artículo que se habían hecho experimentos en colonias, en ciudades, en donde veían que cuando se esparcía el olor a pan recién horneado, la gente tenía una propensión a conductas más solidarias, más amables, les cambiaba el estado de ánimo y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto cómo se hace un marcador somático? Pues primero se da una experiencia y se genera una respuesta en el cuerpo, relacionadas a este termómetro que tiene que ver con placer, displacer. Esta sensación, por ejemplo, de asco o de no querer ingerir, por ejemplo, o de evitar eh, bebidas muy amargas, ¿no? O náusea entre ciertos olores, se debe a experiencias que tienen que ver con, pues, comida echada a perder o con alimentos que nos hicieron daño, generalmente. Entonces se relaciona, por ejemplo, al displacer, sobre todo porque el displacer está relacionado, pues no a la sobrevivencia de la especie, sino a un riesgo. Y el placer, tenemos, por ejemplo, una droga, que bien podríamos hablar todos tenemos esa droga en la alacena de nuestra cocina, que es el azúcar. El azúcar es una trampa porque aunque estas estructuras y estos mecanismos que están en nuestro cerebro están ahí configurados de fábrica, hay sustancias que tramposamente engañan al cerebro y le hacen creer que la conducta va a ayudar a sobrevivir la especie. Un golpe ahí, una pequeña prueba, digamos, un pequeño consumo
de azúcar, de glucosa, vaya. En la época de las cavernas significaba una garantía y significaba pues bienestar y que ese organismo, ese cromañón o lo que fuera, iba a sobrevivir por las condiciones climáticas y porque no había fruta y porque la dieta era reducida, porque había competencia por recursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esas estructuras que están en nuestra información genética se mantienen ahí, de manera que el azúcar nos engaña, nos da una sensación placentera. ¿A quién no le gusta un pastel de chocolate, un pan de dulce? ¿No? Son muy pocos. Entonces, es un engaño porque realmente el aumento de azúcar no es como que muy beneficioso para nuestra especie. Y lo mismo podemos hablar del alcohol, que también tiene engaños de este tipo, que tiene que ver más con estas sensaciones más relacionadas a la excitación sexual, a todos los neurotransmisores que se liberan con los mecanismos de la reproducción. Pero bueno, en fin, así podríamos analizar un montón de sustancias que son trampas actualmente, pero que bueno, nuestra constitución genética y de nuestra especie está así, ni modo. Después de la experiencia, se genera esta respuesta en el cuerpo, agradable, se guarda en la memoria a largo plazo y se crea un marcador relacionado a la respuesta somática. Es como un marcador que se guarda en la zona específica en donde se relaciona esta experiencia corporal en la corteza somatosensorial y se guarda ahí. De manera en que cuando se activa o el organismo detecta toda esta respuesta endocrina, de temperatura, de presión, de movimiento, todo lo que está ahí guardado, se activa, se evoca esta respuesta de la primera experiencia relacionada al placer o displacer. Después de guardar la memoria a largo plazo, bueno, los estímulos, cada que se presenta un estímulo similar, la corteza prefrontal identifica esa respuesta somática y emite una respuesta. Entonces, desde esta perspectiva, Antonio Damasio decía, bueno, ¿y cómo es que se modulan las experiencias? Porque entonces estaríamos expuestos a que todo lo que experimentamos y que puede ser emocionalmente positivo o emocionalmente negativo, hablando del placer-displacer, bueno, pues que estamos como que presas, ¿no? Todos estamos presos de nuestros sentidos y que eso sesga nuestras decisiones. Él considera dos aspectos que modulan estas experiencias o la forma en que se guardan estos marcadores somáticos. En el aspecto interno, bueno, está regulado por las preferencias personales, las respuestas psicosomáticas, pues que son al parecer innatas, que están ahí dispuestas para que el organismo pueda sobrevivir, garantizar la preservación de un equilibrio homeostático, que significa pues atender el hambre, la sed, descansar, también evitar el peligro, el dolor, buscar condiciones pues que sean placenteras. Y en el aspecto externo están las relaciones interpersonales, la historia personal propia, las propias experiencias, que también incluye, bueno, pues las normas éticas o morales de la comunidad o del ambiente en el que nos desarrollemos, las convenciones sociales, las convenciones culturales de una comunidad y obviamente del contexto sociocultural. Resumiendo, los marcadores somáticos, la hipótesis de los marcadores somáticos afirman, bueno, que los marcadores es una forma de aprender de experiencias pasadas, se hace notar en situaciones en las cuales ciertos hechos actuales están asociados con emociones pasadas. Cuando el marcador se activa, ya sea en forma consciente o no, se promueve la réplica parcial o completa de un estado emocional pasado asociado con la situación actual a resolver. Un marcador somático queda grabado en circuitos corticales de alto orden, de los cuales la corteza ventromedial prefrontal es el ejemplo más notable. Y algo importante es que los marcadores somáticos son atajos decisionales. Entonces, los atajos decisionales, ya vamos entrando hacia donde vamos, como ya revisamos antes, bueno, el cerebro está optimizado para la supervivencia y el ahorro de energía. Representa el 2% de nuestra masa corporal, pero aún así, aunque sea poquito, aunque sea chiquito,
requiere el 20% de la energía, de toda la energía que nosotros generamos para funcionar. Su trabajo nunca se detiene, ni cuando dormimos. Entonces, para el cerebro, ahorrar energía es una clave en la función, pues, del autocuidado cerebral, del mismo cerebro, y para sobrevivir. La sensación de una experiencia placentera crea una memoria con la intención de que se repita. Y asimismo, pues, las sensaciones desagradables serán evitadas de forma casi automática. Nuestro cerebro está preparado para responder al placer. Tiene que desarrollarse del modo que tenga flexibilidad para enviar la señal de placer cuando es adecuado. Ya les había comentado, estas señales de placer, pues es la dopamina. La situación queda marcada de manera somática como placentera o displacentera en relación a la consecuencia si es positiva o negativa, y el sujeto experimenta emociones antes de que ocurran las consecuencias. La evaluación emocional estaría primero a nivel primitivo. La experiencia enseñó a nuestros ancestros a reaccionar, por ejemplo, y correr rapidísimo si a lo lejos veían un depredador. Si se detenían un momento a pensar qué era lo que iban a hacer, pues seguramente pues no sobrevivían. Entonces, los atajos decisionales tienen que ver con esta programación para garantizar la sobrevivencia. Entonces, estos atajos decisionales están siendo utilizados en el marketing. Aunque la hipótesis de los marcadores somáticos tiene algunas críticas y no se ha consolidado aún como teoría, pues algunas áreas, como el marketing, entre otras, los utilizan porque proveen, pues, de una forma inconsciente de atajos para poder reaccionar de forma rápida ante cambios y necesidades, pues, de la toma de decisiones. Evitan así un proceso que, como Eliot, que todo lo racionalizaba, pues podía pasar horas y horas evaluando pros y contras para tomar una decisión, y nunca llegaba a una decisión, o sea, tenían que ayudarlo. Entonces, este mismo principio pues se aplica actualmente en el marketing, ¿no? En la publicidad, sobre todo, y es así como este tipo de publicidad o de uso que se le da a los marcadores somáticos desde el marketing hace que nosotros decidamos pensando que hemos decidido en la elección de un producto sobre otro, si decidimos comprar o no. Incluso determina cuándo y de qué forma vamos a comprar o adquirir ese producto que nos están ofreciendo. No es novedad que estamos más propensos, por ejemplo, a compartir contenido que nos hace felices, ¿no? Es lo que compartimos, y que sentimos, por ejemplo, nos sentimos más empáticos o generamos reacciones más empáticas cuando nuestro estado de ánimo es pues más triste, o que reaccionamos con resistencia cuando estamos enojados, ¿no? Cuando estamos enojados, irritados, tenemos una tendencia a no negociar, a no consensar, a no escuchar incluso. Los estímulos, en este caso del marketing, utilizan mucho los estímulos olfativos y los estímulos auditivos. Resultan ser los más poderosos porque pues, están fuertemente ligados a la memoria. Porque en el caso, por ejemplo, del olfato, les comentaba, la información llega primero al sistema límbico, antes que a la corteza prefrontal. Incluso puede ser procesada y emitir respuestas sin llegar a la corteza prefrontal. Esa amígdala es la que nos hace reaccionar cuando estamos en una fiesta, hay una alberca, alguien cae, no sabe nadar, y sin preguntar, recordar si sabemos nadar, nos queremos aventar al agua para ayudar. Bueno, si es que es nuestro amigo, ¿verdad? O son respuestas inmediatas cuando estamos dormidos y de repente llega un olor a gas o a algo, que algo se está quemando, nos levantamos inmediatamente y reaccionamos al estímulo que llega de nuestro olfato. Antes de pensar, ay, bueno, es que afuera están quemando ya. Antes de llegar a la razón,
los estímulos que llegan a través del olfato son procesados casi inmediatamente como una respuesta inmediata al estrés. Entonces, para la sobrevivencia. Ejemplos de esto, del marketing, los tenemos. Hay un señor que la verdad, yo cuando leí su libro, que es El Código Cultural, no sé si alguno de ustedes lo leyeron, Clotaire Rapael, es un francés consultor de marketing y es fundador de una, no sé cómo se les llama, empresa de publicidad y de marketing muy importante en Europa. Él, en este libro del Código Cultural, no es neurólogo, no es psicólogo, no es psiquiatra, no está relacionado, pero pudo identificar y narra de una manera tan, a veces se me hacía en la lectura tan cínico, toda la manipulación que realizó para posicionar el café soluble en Japón. Y bueno, él narra que en Japón pues no consumen café, bebidas calientes, pues ellos son más de té. Y él trabajaba en ese momento para Nestlé y Nestlé quería entrar al mercado de Japón, ¿no? Era un mercado pues que era la única marca que como que había visto ahí para allá, para Japón, y dijo, pues vamos a vender café. Y entonces empezaron con una pequeña campaña y él se dio cuenta, dijo, pues es que no hay en Japón pues una tradición de consumo de café, de bebida caliente, o sea, de café. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y él tenía ya un historial con Ford, con Jeep incluso, en donde hacía estudios de mercado muy extraños para sus colegas, decían es que hace unos estudios de mercado muy extraños, les pregunta, por ejemplo, qué es lo que ellos recuerdan cuando se les habla, por ejemplo, de libertad o de cuál es la primera experiencia que ellos relacionan en su vida con libertad, X, y lanzó una campaña que dentro del mundo del marketing es súper famosa, que es la del Jeep, y explica por qué tiene los faros redondos, como si fuera los ojos de un caballo. Esto así de manera general, si a alguno nos interesa, lea el libro, consíguelo, yo creo que está por ahí en PDF en internet, es muy interesante. Bueno, pues volviendo a esto del café, lo que hizo Clotaire fue determinar que, bueno, sí, Nestlé se va a introducir y como él decía, Nestlé es una empresa muy grande, muy poderosa, vamos a esperar una generación. ¿Cómo? Generando dulces de café y se los vamos a vender a los niños. Y al cabo de 10 años, 10, 12 años, vamos a tener consumidores, si logramos una campaña que logre aterrizar en esta experiencia del dulce. Y entonces lo que hicieron fue una campaña en donde alrededor del dulce vendían una imagen de bienestar, de regalo, de cuidado hacia los niños, de premio, etcétera, etcétera. De manera en que sí, años después, Nestlé pudo posicionar el café soluble en Japón. Claro, ya después que comenzaron con Nescafé, bueno, conocieron otros tipos de café y bueno, ya consumen café. No es un gran consumidor de café, tengo entendido, pero Nestlé fue la punta de lanza con digamos, método en donde generó marcadores somáticos en una generación que más tarde se convertirían en los primeros consumidores de este Nescafé. Otro ejemplo es Burger King. Seguramente ustedes han entrado a cualquier Burger King ay, ¿cómo se llama esta de comida rápida? De pollo, no recuerdo ahorita el nombre. Ay, French Chicken, ¿no? Les llega un olor muy característico, todas esas tiendas. Bueno, pues ese olor, ese aroma es un aroma artificial que ellos llaman flame, así. Y es una imitación de carne a la barbacoa que lo dispersan ellos por los ductos de aire acondicionado, no necesariamente viene de la cocina, ¿no? Eso es lo que mencionan algunos que han estudiado esto de los aromas y de esa manera pues generan un marcador somático
que tiene que ver aparte por el consumo. Nosotros relacionamos los que han o que son consumidores de este tipo de productos a comer, que ya es una, pues, una conducta que favorece la sobrevivencia, pero además hay un olor que está ahí. O sea, nuestro cuerpo tiene un marcador somático ahí muy fuerte por el aroma, perdón. Y hablando de los ringtones, también auditivamente la campaña que tenía iPhone, por ejemplo, con su ringtone de llamada, que incluso yo conocí a muchos amigos que bajaban en su Android el ringtone, no sé por qué les daba bienestar, que sonara como un iPhone, ¿no? O incluso las llamadas estas de su WhatsApp o las notificaciones de su Facebook generan también una respuesta. Cuando es demasiado fuerte, se logra generar o crear un marcador somático. Y bueno, todo esto, ¿a qué viene? Y cae precisamente al tema que han estado revisando todo pues en todo este curso, tengo entendido, que son las fake news o desinformación o información falsa como un producto. Al ser un producto, pues requiere de campañas, de publicidad y de marketing, de la forma en que lo presentan. Y bueno, dirán, no, esto es exagerado, un fake news quizá es un chisme, ¿no? O alguien que se equivocó o que dio información falsa y que circula en Internet. Pero la verdad es que la mayor parte de la audiencia en Internet o en las redes sociales, más que generador de contenido, pues es consumidor de contenido. Desde esta perspectiva, el contenido difundido por las redes sociales más usadas son un producto que busca pues colocar entre la preferencia de la audiencia, que es el público consumidor, su producto, ¿no? Entonces estas llamadas fake news pues no son la excepción. Se tiene, por ejemplo, conocimiento de granjas de bots, incluso hay cubículos o zonas en donde tienen oficinas llenas de jóvenes a los que les ofrecen trabajo para estar replicando o tuiteando o difundiendo, ¿no? Este tipo de contenidos. Entonces, los equipos de marketing, porque tienen marketing, cuando estaba buscando información al respecto, decía, wow, actualmente he encontrado artículos del 2019, del 2020, que hablan ya de empresas dedicadas a las fake news que tienen todos estos equipos de trabajo, incluido equipos de marketing, que diseñan el contenido visual, la banda sonora que acompaña el video o que acompaña el contenido, incluso el personaje que va a vender su producto y que lo va a posicionar, ¿no? En la preferencia de la audiencia. La inmediatez, el problema que hay, bueno, aparte de la distribución de este tipo de producto o contenido, pues es la inmediatez de las redes sociales es realmente un problema porque no permite racionalizar posturas, analizar el producto. La toma de decisiones de este contenido es confiable o no, entonces lo replico, lo divulgo o lo apoyo, es desde la inmediatez. Y desde la inmediatez, nuestras decisiones están sesgadas por emociones. Entonces, si han logrado descifrar, que es como se vio, por ejemplo, en Estados Unidos en las elecciones ahora con los demócratas y los conservadores, creo es el otro frente, es que identificaron esto, que había contenidos que tenían ciertos elementos relacionados a toda una generación. O sea, el grosor de la gente que le había dado replicar y que apoyaba determinada información falsa era parte de una generación y había elementos que tenían que ver con, no sé, estímulos sonoros o visuales de esa generación. Entonces, esta inmediatez de las redes sociales nos coloca en este lado de las decisiones desde las emociones, generalmente dirigidas o basadas en los marcadores somáticos. Al aceptar como una
el aceptar, bueno, como confiable una fuente de información, pues es finalmente una decisión. Y esta decisión puede responder a emociones, pues que nos despierta. Habrá que preguntarnos cuando esta corazonada de sí, 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 a lo mejor sí es cierto, ¿no? O sí, yo creo que esto es creíble o esto es confiable. Habrá que preguntarnos y analizar y reflexionar en ese elemento que estamos leyendo, qué colores usan, qué tipografía, qué es lo que me agrada de esto que estoy viendo o qué es lo que me da confianza de esto que estoy viendo, qué fondo musical tiene, ¿no? En el caso de videos o de ahora con los influencers, que les llaman. ¿Qué personajes están apoyando esta información? ¿Qué escenarios se miran al fondo? Una de las motivaciones más importantes para la producción de fake news es que forman parte de un ecosistema económico de la desinformación que está en crecimiento. Este ecosistema económico, bueno, las fake news que salen de este ecosistema económico de la desinformación son auspiciadas por los ingresos por publicidad obtenidos a través de los clics y la viralización del contenido. Es un producto, es marketing, es venta. Te muestran algo y tú decides si comprarlo o no, de adquirirlo o no y de distribuirlo. Desde un punto de vista ideológico, las fake news tienen el propósito pues de favorecer determinadas posturas ideológicas y candidatos políticos, porque también ahí las fake news tienen lugar y también se están produciendo, como también lo supimos, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, en donde se hablaba de esta manipulación. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que implementar o que favorecer o consolidar para tomar decisiones con respecto a lo que compartimos, a lo que generamos en Internet, lo que escogemos, porque recordemos que en las redes sociales se genera una burbuja ideológica que responde al número de clics, a dónde entramos, en dónde nos detenemos, y eso nos mantiene en una como zona de confort en donde vamos a estar viendo siempre pues un campo ahí muy parecido de temas y de aspectos pues muy congruentes entre sí, vaya, y con nuestras preferencias. ¿Qué es lo que podría, digamos, ser positivo para evitar la viralización pues de toda esta información que va encaminada, uno, pues a utilizar nuestra información para hacer ricos a otros y otro para manipular ideologías, para determinar posturas ideológicas, políticas? Y yo creo que finalmente nos queda hablar de las habilidades del pensamiento crítico. Es dentro de todas las habilidades que pude recapitular o que buscar o integrar, está la capacidad de interpretar, que es la capacidad de comprender el significado, la importancia de datos, juicios de valor, opiniones, afirmaciones, vivencias, sucesos, no solo de tipo relacionado a lo que estamos viendo, sino también al contexto que tiene que ver con convenciones pues, sociales o incluso de grupos, ¿no? Empresariales, creencias, normas o procedimientos. Aquí pongo las preguntas que se pueden hacer cuando vemos alguna información de la que no tenemos más datos, solo la inmediatez que en ese momento tenemos en las redes sociales. Para la habilidad de interpretar, bueno, pues esas preguntas son las que se pueden hacer. Para la habilidad de analizar, y bueno, y con esta, detenerse a hacer estas preguntas, pone a raya a la amígdala. Poco a poco se va apagando y entonces llega la actividad al área pues racional, que es la que va a permitir tener un juicio un poco más cercano a la objetividad. La habilidad de analizar es la capacidad de identificar pues, las relaciones explícitas o implícitas en un argumento que se emite con intención de expresar motivo, juicio, creencia, opinión y en general información. Al analizar unimos las piezas para determinar el propósito de la información que hemos recibido.
La habilidad para evaluar, pues es la capacidad de medir o de valorar la credibilidad de las afirmaciones o descripciones que hace una persona cuando habla o escribe acerca de su experiencia, creencias o convicciones. Y en general, cuando expresa su opinión, de esta manera es que podemos, pues, medir la objetividad del razonamiento. La habilidad de inferir, que es la capacidad de identificar aquellos elementos esenciales que hay que tener en cuenta para generar conclusiones que sean razonables o al menos formular hipótesis para encontrar y listar evidencias objetivas. Tenemos también la habilidad de explicar, que es la capacidad, pues, de compartir lo que queremos comunicar de forma clara y coherente, los resultados de nuestro razonamiento. Se deben justificar nuestros razonamientos y conclusiones, reflejando siempre evidencias en las que se apoyen y todos los aspectos metodológicos, normas, criterios establecidos y demás que lo sustentan. No basta con mostrar que el razonamiento no es producto de la arbitrariedad, también debemos ser capaces de expresarlo de forma convincente. Y bueno, finalmente tenemos dos habilidades que son de automonitoreo, que es esta capacidad de pensar sobre lo que estamos pensando, de repasar todo ese proceso mental, de corregir, no solo el proceso, sino los resultados. Y finalmente, la habilidad de comunicarse, que es la capacidad necesaria para explicar tus argumentos y de que puedan ser con claridad, bueno, expresarlos con claridad y que que podamos asegurarnos de que quien nos escucha, pues entendió lo que esperamos que entendiera. Estas habilidades de pensamiento crítico yo creo que son fundamentales para evitar estos sesgos que hay en las decisiones que tomamos sobre las actividades que hacemos relacionadas a esto de compartir información, de generar, lo ideal es que generemos contenido, o sea, digamos, un sentido ético y de compromiso con la verdad y todo lo que quieran, pero la verdad es que, como les comentaba hace un momento, las audiencias en Internet, más que generadores de contenido, son consumidores de contenido. Entonces, yo creo que estas habilidades de pensamiento crítico pudieran ser muy útiles y de gran valor para evitar pues toda esta proliferación que hay actualmente de habilidades de que ya, como ya les expliqué, pues tiene muchísimos más intereses que pasar el chisme. O sea, todo fuera tan simple como hacer un chisme, pero la realidad es otra. Entonces están moviendo distintos intereses detrás. Ya para terminar, quisiera que me compartieran, y voy a cerrar mi presentación, quisiera que me compartieran, hace un momento les compartí este paper. Quisiera que me compartieran, ¿quién de ustedes, uno y uno, dijo que o pensó que es confiable la información y otro que haya pensado, no, no es confiable? ¿Algún voluntario? ¿O dedazo? A ver, voluntarios que los ve como confiable. Hay algunas palabras ahí que dan pistas. A ver. Si no, pues por dedazo, profesora. Va, los primeros que tengo aquí, a ver, creo que alguien se animó, me parece. Dice Ángeles Ángeles Guadalupe que es Guadalupe, yo confiable. creo que es confiable. ¿Por qué crees que es confiable? ¿Qué fue lo que hizo que pensaras que es confiable la información, Ángeles? Yo creo que fue como el tipo del modo en cómo está presentada la información, que sugiere que es de un libro y los libros generalmente son confiables. Ok. ¿Alguien más? Carla, adelante. Yo también creo que es confiable porque por ahí vi como algunos datos duros, o sea, en la revisión en general me parece que es confiable, lo cual de pronto como que surge la pregunta de
que cuando algo es confiable no necesariamente tiene que ser cierto o tiene que ser, pues sí, comprobado, ¿me explico? Entonces me parece confiable, pero habrá que analizarlo más a fondo para ver si es completamente verdad lo que dice. Alessandra dice, gracias, Carla. Dice Carla Flores, hacer generar un chisme que realmente impacte o se haga viral tampoco es tan fácil como se cree. Bueno, no, hay que integrar elementos para que no haya por dónde. Yo creo que es confiable porque dice que es un journal, no es confiable. ¿Por qué dices que no es confiable, Miriam? Buenas noches. Bueno, yo me enfoqué más al final de la presentación que hizo y vi las referencias y no me parecieron así como que de muy buena procedencia. O sea, no estaban como muy creíbles las referencias. Y vi algunos errores. No alcancé a ver todo, pero sí hubo 2, 3 palabras que a lo mejor o no me las sé o estaban mal escritas, no sé. Finalmente, ¿qué necesitarías a quien dijo que no era confiable? Ya para terminar, Miriam, Ajá. para convencerte de que no es confiable. ¿Qué es lo que buscarías? ¿Qué es lo que harías? Probablemente buscaría en otra, en un buscador más enfocado a lo que es el tema, pues a ver si ha escrito algún otro artículo o algún otro libro el autor y probablemente me encontrará, no sé, alguna crítica o alguna síntesis de los trabajos que ha hecho el autor. Ok. Bueno, pues para cerrar, este ejercicio que hicimos de darle una vista rápida es lo que se hace en redes. No tenemos mayor contexto, lo vemos de manera rápida. En redes generalmente no gastamos mucho tiempo en leer, en confrontar fuentes, en irnos a otro lado de internet a buscar. Entonces lo que se hace generalmente en redes. A veces este está en inglés, quizá muchos de ustedes no sepan inglés o no tengan un inglés como para leer más o menos rápido. Bueno, pues así, a veces hablan de temas que no conocemos a profundidad. Sin embargo, por ahí entendemos 2, 3 frases y tenemos una postura. Entonces, les comento, este artículo es totalmente falso, sacado de un generador de artículos falsos. O sea, de hecho, si ustedes lo leen, se lee una investigación a profundidad, con datos, con anexos, con fuentes, etcétera, etcétera, pero es un artículo falso, que si ustedes lo buscan, les va a costar mucho trabajo incluso determinar con decisión que es no confiable. Entonces, este es el tipo de decisiones que se toman en las redes sociales, con estas capacidades, con estas opciones. Aunque Damasio determinó que esto del libre albedrío y de la libertad para decidir era como que cuestionable, porque realmente decidimos entre las opciones que conocemos y no conocemos absolutamente todas las opciones, depende de nuestra experiencia, quizás solo conozcamos 2 o 3 o 4, pero hay un sinfín de opciones para solucionar o para tomar decisiones con respecto a un tema. Entonces, es importante que ustedes hagan esta reflexión, sobre todo por el tema que los ocupa en este curso, el análisis pues, que hay de la información en redes sociales, las fake news, y en este caso, pues las decisiones tomadas sin racionalizar, únicamente por corazonadas, por elementos que identificamos, que relacionamos, quizá algún punto que en algún momento nos reforzaron como positivo, ¿no? Que es eso, decía, es que dice journal, es que la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con esto concluyo. Espero que la información, algo de la información haya sido útil, que a alguno de ustedes interese. Ya vi que el profesor Efraín compartió un libro del Código Cultural en inglés, pero bueno, gracias, maestro Efraín. Y pues de mi parte es todo, profesor. Creo que me excedí por no poner la cámara.
No, no, estuvo muy bien. Yo creo que era tiempo suficiente para este tipo de exposición y que además pues tenía la profundidad que se requería, ¿no? Entonces, muchísimas gracias más bien por la dedicación y el tiempo a este tema, que además pues es un tema muy interesante. Yo creo que va más allá inclusive de lo planteado en esta semana y que es un extra que nosotros les estamos ofreciendo precisamente a aquellas personas que se deciden conectar a la sesión síncrona, ¿no? Entonces, lo hemos estado haciendo así, creo que sirve de mucho, ¿no? Para redondear precisamente cómo es que tomamos las decisiones dentro de las redes sociales y va más allá o está relacionado en realidad también con los sesgos heurísticos, con el sistema 1 y 2, inclusive está con las creencias. Y esto pues nos ayuda a comprender por qué es tan difícil cambiar de repente esto, porque pues tiene un origen pues neuronal, ¿no? Entonces es difícil cambiar algunos de estos hábitos. Imagínense llegar al KFC, a Kentucky, y que no te dé ganas de un pollito, pues es algo muy, muy de años, ¿no? Entonces, arraigado, ¿no? Profesora. Bueno, muchos comentarios muy, muy agradables, ¿no? Muchas gracias, dice Miriam, que Ángeles es su profesora, usted, ¿no? Entonces, que bueno, como les decía, la profesora Edith es una de las más conocidas dentro de Swagger y que tiene una trayectoria pues muy importante. Pero bueno, vamos a invitar a la profesora que se mantenga en línea si le es posible, que me parece que había dicho hace ratito que sí. Y ahora les toca a ustedes pues ver mi presentación, que bueno, trataré de no extenderme mucho para que pues podamos ir cerrando ya esta última sesión, ¿no? Entonces, denme un segundito y les voy a pedir si alguien me dice si no se ven esos cuadros negros feos de los que siempre ando compartiendo cuando comparto la pantalla. Entonces, me dicen si todo bien. Dicen en el chat Sí. que todo bien. Dice, gracias. Gracias, Yolanda. Gracias, profesora. Bueno, pues esta es nuestra última sesión. La profesora Edinia nos dio este marco mucho más desde las neurociencias, ¿no? Y bueno, también les voy a pedir que si alguno de ustedes de casualidad vio en la semana o desde que inició este curso alguna noticia que deseen revisar, pues este es un buen momento para pues practicar algunas cosas, ¿no? Entonces, si es el caso, pues lo pueden dejar en el chat. De todas formas, pues vamos a ver algunas estrategias, que es el último tema de este curso, algunas estrategias muy simples para analizar noticias que hemos obtenido desde la literatura, ¿no? En realidad estuvimos viendo pues aspectos más cognitivos, ¿no? Desde pues los sistemas 1 y 2 de la primera semana, luego por creencias, a través de las creencias sobre el conocimiento, que es preguntarnos qué conozco, cómo conozco y cómo en mi proceso de conocer. Ahora con la profesora Edith estas bases más desde la neurología y ahora, bueno, estamos hablando ya de algo muy concreto que son estrategias muy, muy simples, ¿no? Son las que generalmente recomiendan en los diferentes sitios de verificación de noticias, pero pues bueno, no podemos dejarlas pasar porque son recomendaciones muy válidas y muy importantes, más desde el área como de la comunicación y la estructura de una noticia, ¿no? Y bueno, también este es el momento para hablar de las dudas sobre las semanas 1 y 2 del curso. Si alguien de ustedes tiene dudas, pues también puede ir levantando la manita o dejándolas en el chat. Ya al final de la sesión también vamos a estar hablando un poco de qué es lo que sigue para ya cerrar este curso, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que les quería hacer, seguramente se lo preguntaron a través de alguna de las noticias que vieron en esta semana sobre si el teléfono celular causa cáncer, ¿no? Entonces, bueno, seguramente han tenido o han escuchado algo relacionado con eso. Tal vez alguno de ustedes tenga alguna postura, tal vez alguno de ustedes se lo haya preguntado antes, o no sé si es el caso de algún conocido o alguna persona cercana que pues manifieste esta preocupación, ¿no? Por el teléfono celular y su implicación con el cáncer. Y bueno, no solamente el teléfono celular, sino también toda la infraestructura telefónica, ¿no? Es decir, por ejemplo, no solamente andar cargando el teléfono o hacer llamadas que la pegamos a nuestra cabeza, sino estas torres que colocan para poder justo tener red, ¿no? De teléfono. Entonces, bueno, no sé si alguien de los que nos están escuchando haya
tenido alguna experiencia, alguna pregunta sobre esto, se lo haya preguntado alguna vez, si lo hayan visto en alguna de las noticias que ya vimos y haya tomado un posicionamiento sobre, ¿será verdad que el teléfono celular causa cáncer? ¿No? Una herramienta de nuestra vida cotidiana que además pues tiene mucho impacto en nuestros medios de comunicación y que siempre pues creo que todos aquí tenemos un teléfono celular, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere levantar la mano o hacer algún comentario al respecto y decirnos si considera que hay una relación causal entre estos dos elementos o lo agarramos al azar, como dice la profesora Edith? A ver, veamos. Aquí tengo a ver, Ana Victoria Vargas, ¿andas por ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola, Ana Victoria, ¿tienes teléfono? Sí, sí tengo teléfono. Ah, muy bien. Bueno, no me lo pases el número, más bien platícanos. ¿Cuánto tiempo al día usas el teléfono? Yo aproximadamente por trabajo y cuestiones de escuela lo uso unas 9 horas al día. Ah, muy bien. ¿Tú consideras que si el teléfono celular causara cáncer, ya hubieras desarrollado algún tipo pues sí, de tumor o algo así? Sí, probablemente ya, digo, con el uso excesivo que tengo día a día, sí, ya tendría cáncer o alguna consecuencia muy, radical en mis ojos o en el cerebro, no sé. ¿Consideras que hay personas que usan el teléfono celular más que tú todavía? Sí, sí considero. Conoces, ¿no? ¿Alguna vez habías escuchado de esta relación posible? Sí, de hecho me parece que en la primera sesión que tomamos había una noticia que hacía referencia. El ejercicio era relacionar qué era lo que más nos impactaba de que, bueno, ¿no? Tiene cáncer de ojo porque usa diario el celular, ¿no? Entonces, sí, la causa como que nos atemorizaba era bueno, por usar el celular nos va a dar cáncer, ¿no? Entonces ya no hay que usarlo. O Exactamente. reducirlo, o que la luz, o toda esta cuestión de que se empieza a generar esta noticia falsa, ¿no? Del celular bueno, del teléfono, que causa cáncer como tal. Exactamente. Muchas gracias, Ana Victoria. Y bueno, Ana Victoria, acabas de comentar algo muy interesante. Estas noticias nos trataban de generar algo, ¿no? Con estos titulares del teléfono, si no mal recuerdo, de la primera semana era cáncer en los ojos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo de una noticia, ¿no? Es un ejemplo que pueden ver del lado derecho, un post que podemos ver en Facebook, ¿no? Y dice Carmen, pobrecilla Carmen, dice, bueno, pues yo no quiero que pongan antenas de teléfono cerca de mi casa. Y sí he escuchado casos, en escuelas, en zonas rurales, por ejemplo, que están muy en contra de la colocación de este tipo de antenas para poder, pues, abarcar, ¿no? Áreas y zonas con acceso a telefonía móvil. ¿Y qué podemos ver dentro de esta publicación? Bueno, pues primero este posicionamiento de la persona que lo publica, como congoja, como preocupación, ¿no? Una negatividad explícita a tener que tener estas antenas cerca de su casa. Y luego podemos ver la titular y la dirección web de esta noticia. Dice teléfono móvil versus cáncer cerebral. En este caso, a diferencia de la primera noticia que vieron en la sesión 1, hablan de cáncer cerebral, no cáncer de ojos, ¿no? Entonces, algo muy nice, el National Toxicology Program. Y después viene la dirección web, ¿no? Que generalmente cuando compartimos algo, se coloca la dirección web y podemos nosotros acceder directamente a la noticia. Entonces, bueno, como seguramente van a poder ver a lo largo de la semana en los videos que preparamos para ustedes, algo muy importante siempre es la dirección web, ¿no? Es esta dirección que nos dirige hacia una página web y se compone de un dominio, una terminación y a veces secciones o subcarpetas. En este caso, el dominio es personas-gisakishi.blogspot.com. Hasta ahí lo vamos a dejar en esta primera parte. ¿Qué es blogspot.com? Blogspot.com es un sitio de
blogs, bitácoras. Cualquier persona puede tener un blog, en realidad. Yo tuve un blog mucho tiempo, durante como 5 años, en donde hablé pues de cómo iba con mi equipo de básquetbol, ¿no? Y en realidad pues a nadie le importaba, ¿no? Y casi nadie me visitaba, pero en esos años, cuando los blogs empezaron a invadir la web, pues cualquier persona todavía hoy puede tener un blog, ¿no? Y a decir lo que quiera, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante cómo encontré esta noticia y pertenecía a un dominio de blogspot.com. Van a ver en el video cómo explicamos que las terminaciones .com, .net, .online, por ejemplo, .site, pues en realidad cualquier persona las puede tener siempre y cuando pagues, ¿no? Cuando tú pagas un dominio, pues automáticamente puedes elegir qué tipo de terminación puede tener. Solo hay algunos dominios que son exclusivos, como por ejemplo .gov, en el caso del Gobierno de México, que es con B labial, o .gov con V, que es en el caso de algunos sitios de Estados Unidos, ¿no? Está en inglés. Los .edu tienes que, cuando contratas un dominio .edu, tienes que demostrar que eres una institución educativa, ¿no? Entonces, los .org también pueden ser comprados, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a fijarnos en cuanto a la estructura de la URL. Por ejemplo, hay muchas universidades que tienen dominios .org, hay otras que tienen dominio .edu, hay otras que tienen dominio .com, ¿no? Por ejemplo, las privadas, muchas tienen dominio .com. Y entonces, bueno, tenemos que fijarnos en más aspectos, ¿no? Las terminaciones, subcarpetas o secciones, pues son en este caso, por ejemplo, esto de diagonal 2020, diagonal 05, diagonal, lo que puede parecer una versión corta del titular, ¿no? Y entonces esto nos habla muchas veces de las fechas o de las secciones que componen la dirección web, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya de entrada yo diría, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esta publicación, porque en primer lugar, pues persona-gisakishi, pues no me parece algo muy confiable, y menos porque viene de un blogspot.com, ¿no? Lo segundo que hay que revisar es la congruencia de la información, sobre todo en términos de redacción. Hay que preguntarnos si se está comprendiendo bien la información que ellos están tratando de publicar, si incluyen noticias a otros enlaces, a otros sitios con más información para poder justamente complementar lo que ellos nos están tratando de decir. Si también se habla en tercera persona, por ejemplo, se encontró, se presenta, se muestra, no tanto como una persona que está dando su opinión, ¿no? Eso también nos tiene que saltar un foco rojo, porque ya está hablando de alguien que está muy interesado en que el mundo lo escuche, ¿no? Y algo muy importante es el exceso de publicidad, ¿no? Actualmente, como decía la profesora Edith hace un momento, mucho se tiene que, se relaciona mucho el contenido con los clickbait, los famosos atractores de clics. ¿Por qué? Pues porque la publicidad, con cada impresión, es decir, con cada vez que nosotros vemos un anuncio, se genera un beneficio económico. Pero todavía más si tú si tú le das clic a ese anuncio, que al final es el objetivo último, ¿no? Que las personas ingresen. Entonces, no sé si les ha pasado que ingresan a una noticia y ya cuando quieren leer la noticia dicen, ¿y dónde está el contenido, no? Porque hay tantos anuncios que por ahí abajo se esconde un poco el contenido y luego más anuncios y luego por ahí abajo se esconde más contenido y uno pues no, es muy difícil terminar de leer una noticia. Y muchos de los sitios, digamos, más confiables tratan de evitar esto, tratan de que haya una lectura fluida y tal vez por ahí alguno que otro anuncio, pero no una sobrecarga de publicidad. Y esto también tiene que ver con que pues, hay personas que quieren, obviamente, lucrar con esta publicidad, que tengan muchas visitas y por lo tanto, pues haya un montón de generación económica, ¿no? Entonces, bueno, sí, como dice Ángeles, eso pasa mucho en noticias de Google, entonces hay que tener mucho cuidado con justamente cómo se ve la información. Como pueden ver en la captura, lo que hice fue sacar una captura ya de este sitio web, en donde pues en realidad, pues estaba yo leyendo y de repente aparece ahí el anuncio de Cancún. Bueno, a ustedes les aparecerá cada quien anuncio de lo que estén buscando. No es que yo haya buscado de vacaciones, en realidad fue como algo casual. Pero y abajo de este anuncio había más información, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las otras estrategias que podemos utilizar, revisar la congruencia de la información. La otra tiene que ver con la autoría, por supuesto, ¿no? En el ejemplo que les puse en el video que se encuentra en la plataforma,
pues hacemos un análisis de otra noticia que tiene que ver con ¿hay vida en Marte? Resulta que hubo unos videos que se estuvieron publicando en el año pasado, en donde alguien aseguraba que en estos videos de la NASA, pues habían grabado a un marciano, ¿no? Y entonces hay un montón de publicaciones que ustedes van a poder ver en ese video que se encuentra en la plataforma, en la semana 3, en donde hacemos otra revisión, ¿no? De otra publicación, ¿no? Y en esa revisión sí había alguien que decía, este es mi sitio, es un sitio personal, y yo lo hago pues para darme a conocer y explicar mis opiniones, pero nunca decía quién era, ¿no? Es de una persona anónima que dice, este sitio es mío, pero no dice quién soy, y a mí me interesa pues publicar cosas, ¿no? En este sitio que estoy analizando en esta ocasión, en de Blogspot, no hay por ningún lado quién escribe esto, y ni tampoco en ninguna de las noticias se encuentra una firma, un nombre, una institución, un grupo, ¿no? De personas, no hay nada, absolutamente, ¿no? Y me di a la tarea de ir a la primera publicación, que es la que están viendo en el cuadro de la pantalla, en la sección derecha, donde dice ISO 45001, porque se retrasa casi un año. En realidad no hay nada, ni siquiera sabemos bien de qué país es esto, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy interesante porque pues nosotros obviamente necesitamos un referente de una persona o de un grupo o de una institución que esté firmando cada uno de estos artículos, ¿no? Todo artículo debe estar firmado por un autor. El autor puede ser una persona o también puede estar a nombre del sitio. Lo que hacen muchas noticias es publicar a nombre de la redacción, ¿no? Es decir, redacción del País, ¿no? Por ejemplo, o redacción del Universal, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunos periodistas que firman con su nombre y ustedes inclusive pueden filtrar a aquellas personas que publican de determinados temas, ¿no? Si es un autor, buscar más sobre este autor, qué otros contenidos tiene y si existen medios de contacto, por ejemplo, para realizar alguna consulta. Y mucho cuidado, como les decía, con sitios con información totalmente anónima, ¿no? Es decir, pues no hay nada, ¿no? Aquí no le pongo ahí que pues, no había absolutamente nada. Y luego una tercera estrategia es búsqueda de fuentes complementarias, que se puede utilizar motores de búsqueda para ingresar el título, el autor o el tema, y de ser posible, inclusive, si ustedes tienen pues ganas, tiempo y conocimiento previo, pues buscar en otros idiomas cuando se trate de una noticia internacional. Y bueno, hay muchos buscadores, está Yahoo, está Bing, está Google, que es el que generalmente utilizamos, y está el del Pato, ¿no? Que se supone que se ha posicionado como un buscador con menos publicidad y con resultados más confiables, ¿no? De hecho, es algo muy común, no sé si lo han hecho, pero si un día pueden hacer este ejercicio, busquen el mismo término ustedes y luego que lo busque algún amigo suyo, les van a salir cosas distintas porque Google también ya tiene algunos algoritmos que hacen que las respuestas a sus búsquedas estén más relacionadas también con aspectos de marketing, como decía la profesora Edith, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de burbujas. O también utilizar una ventana privada de búsqueda. Y bueno, parece que este del DuckDuckGo, el pato, no tiene estos problemas. Pero algo muy interesante y que quería comentar es que vamos a encontrar información contradictoria muchas veces. Información que apoya lo que ustedes estaban leyendo y también vamos a encontrar información que desmiente lo que ustedes estaban leyendo. Y entonces aquí vamos a tener que generar un posicionamiento como lo que platicábamos la semana anterior, ¿no? Es decir, pues decir qué es lo que yo, con base en lo que estoy revisando, con base en lo que yo ya sabía, con base en lo que yo creo, que son nuestras creencias, y con base en mi razonamiento, qué es lo que yo voy a defender, ¿no? Es decir, voy a tomar una posición y que esto se base en esta estrategia de búsqueda, de indagación y de investigación, y entonces sí, tomar nosotros una postura, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es fundamental y que esta postura pues sea una postura también flexible, porque al final pues, se trata mucho de que nosotros podamos pues cambiar de parecer si la evidencia así lo refiere, ¿no? Es mucho este pensamiento crítico, es mucho este ejercer el pensamiento científico, en donde pues al final de cuentas pues la evidencia es la que marca, pero no solamente la evidencia que yo puedo tener con mi propia experiencia, sino también la evidencia que se encuentra en diferentes sitios de información, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando yo busqué
les voy a mostrar brevemente aquí el link, ¿no? Cuando yo lo busqué, mencionaba un tipo de cáncer muy específico. Y decía, este es cáncer, aquí está, ¿no? Este es el sitio. Y dice, ya hay compañías de seguro que no quieren cubrir lo que nos está provocando los teléfonos celulares. Ahí miren, aquí está la misma publicidad de vacaciones. Y por acá dice, uno de los argumentos más comunes para negar su nocividad ha sido justificar que las tasas de cáncer cerebral no han aumentado en la población general, ¿no? Es lo que le comentaba hace rato a Ana Victoria, ¿no? ¿Has desarrollado? No. Bueno, no nos vamos a quedar con solamente esa respuesta, ¿no? Porque seguramente, tal vez Ana Victoria pues lleva una vida muy saludable y puede que no desarrolle este cáncer. Vamos a hacer de cuenta que, bueno, ella no, pero conocemos a alguien, pues en realidad yo no conozco a nadie, no he escuchado que haya un incremento masivo, ¿no?, en la población de cáncer cerebral. Pero luego dice aquí, esto puede ser cierto para los tumores cerebrales combinados, pero no se aplica al tipo más virulento y mortal, ¿no?, el glioblastoma multiforme, más conocido como GBM. Y bueno, les pone algunas referencias que en realidad, pues cuando uno las busca, que es precisamente lo que hice, ¿no?, empecé a buscar en Google ese cáncer y me salieron varios sitios de búsqueda, pero tres que me llamaron la atención: la Revista Médica de Uruguay, la Asociación Argentina de Neurocirugía y la Clínica Mayo, ¿no?, que bueno, como que andan en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de la Revista Médica de Uruguay? Que es un sitio de cielo, que en primer lugar se supone que es un lugar de revistas confiables, ¿no?, que bueno, tienen una revisión entre pares y que es, pues, al final de cuentas, revistas científicas. La Asociación Argentina de Neurocirugía tiene su propio dominio .org.ar, entonces, bueno, es una organización, parece ser, aunque les digo que también los .org, pues son también de cuidado, porque cualquiera puede tener un .org, y la Clínica Mayo, pues tiene su sitio .org, ¿no? Entonces, bueno, algo que me llamó la atención de estos tres sitios es que los tres hacen alusión a que este tumor sí es algo más o menos común, pero que se desarrolla en personas adultos mayores. Entonces, bueno, ¿a qué me lleva esto? A pensar si es un tumor que se desarrolla precisamente con la edad, pues entonces la variable más importante es precisamente la edad, no el uso de teléfono celular, ¿verdad? O la cercanía con torres de emisión de teléfono celular. Si fuera así, entonces no habría solamente adultos mayores, también habría muchos jóvenes o adultos jóvenes con este tipo de tumores. Pero justamente las tres referencias, no me quedé con la primera, no me quedo solamente con la Clínica Mayo, sino que las tres referencias hacen alusión a que es un tumor que se va desarrollando con el tiempo y que ataca sobre todo a personas mayores. ¿Qué pasa con los jóvenes? Me pregunté, ¿qué pasa con los usuarios cotidianos de teléfono celular? Como nos comentaba Ana Victoria, ella es una usuaria asidua al teléfono celular diario, 9 horas, y además conoce a personas que lo han utilizado más tiempo el teléfono celular y no han desarrollado este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, pues esto nos puede ir ayudando a tomar una decisión y un posicionamiento. Mi posicionamiento personal es que esta noticia, pues en realidad lo que está buscando es desacreditar el uso de teléfono móvil o generar pánico en este sentido, por alguna razón que no sé cuál es, pero pues está tratando de generar una problemática, ¿no? Entonces, bueno, no confiaría yo en ella, que va desde la URL, desde la dirección web, desde cómo está conformada la página, desde toda la publicidad que tiene, desde que no hay autores, todo es anónimo, y desde los datos que al final, cuando hice el contraste, pues no me está diciendo absolutamente nada. Acá abajo están algunos enlaces a precisamente sí, algunos sitios importantes para verificar lo que están diciendo, pero en realidad lo que dicen es que pues no hay ningún tipo de estudio concluyente, ¿no? O sea, hay por ahí algunas cosas en ratas, pero que en realidad pues no están diciéndonos que haya
una relación directa entre el uso del teléfono móvil y el cáncer en cerebro, ¿no? Entonces, bueno, es una secuencia de estrategias muy simple que estuvimos trabajando y que seguramente ustedes van a poder hacer ahora con estas últimas actividades que proponemos en el taller. Y bueno, me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con las capturas o los rumores en redes sociales, ¿no? Cuando no hay una dirección web, ¿no? Y es algo que pasa muy comúnmente. Hay un audio, hay una captura. ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, pues es información que debe verificarse igual, ¿no? Es decir, todo rumor o captura puede contrastarse porque hablan de algo, ¿no? Nos están hablando de algún contenido. Y si es una captura, pues ustedes inclusive pueden buscar la forma de agregar a estos sitios web que el doctor Mario Morales nos compartió para poder comparar en dónde se ha publicado esa imagen. Si es un audio, porque fue muy común en la pandemia audios, ¿no? No sé, me llegó el audio de un capitán del ejército que decía que ya nos iba a cargar el payaso a todos, pero bueno, al final esa información la tenemos que verificar, ¿no? La debemos de tomar con cautela, tener la misma lógica con los audios, buscar más información sobre esto. ¿Quién nos está mandando? ¿A poco un capitán del ejército mexicano nos va a estar mandando audios o este audio ha ido pasando de mano en mano? ¿Y en dónde está? ¿Cuál es el origen? ¿No? ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué más podemos saber? ¿En dónde podemos obtener más información? Pero además lo más importante es no compartir información de la que no estamos seguros, ¿no? Entonces, aparte de tener un posicionamiento y de todas formas tener una cierta certeza, si no estamos seguros de algo, mejor no compartirlo, porque es ahí en donde se genera pues el principal problema, ¿no? Que es seguir nosotros diseminando información que puede tener una intención maliciosa o tendenciosa, exagerada o definitivamente falsa. Veo que Susana nos puso un par de noticias. Los voy a invitar a que si alguno de ustedes quiere asomarse a esas noticias, pues lo haga. Yo voy a continuar porque además se me va a acabar el tiempo, ya nos van a dar las 9, pero también para que pues podamos hacer tal vez un ejercicio muy rápido, ¿no? Pero bueno, antes de irnos, pues vamos a hablar de las actividades, ¿no? Que son las actividades de esta semana, que ya casi acabamos, porque es la última semana, ¿no? Entonces, en esta semana tenemos estas actividades de la actividad 3, de la unidad 3, perdón, que son técnicas para detección de noticias falsas y desinformación, y que dice ahí que va del 4 al 10 de abril, aunque en realidad, como hemos tenido los martes como un día importante dentro de este curso, he decidido cerrar todas las actividades hasta el martes 12 de abril. Yo sé que varios estaremos de Semana Santa, pero pues tal vez alguno de ustedes diga, bueno, pues en Semana Santa me he hecho la última actividad, las últimas 2 actividades, entonces en realidad voy a programar todo para que se cierre el último día 12 de abril, ¿no? Y ya ese día sí, ya definitivamente, pues ya no podremos continuar. Entonces, bueno, tenemos la noticia 6, que tiene que ver con el dióxido de cloro y el COVID. Hay un forito, que es la actividad 8, que inclusive vi que algunos de ustedes ya estaban participando, un foro en donde discutimos precisamente esta noticia del dióxido de cloro. Luego tenemos algunas técnicas para detectar noticias falsas a través de un video que les preparé con mucho cariño, en donde explico precisamente estas estrategias con otro ejemplo, ¿no? Entonces estamos tratando aquí de darle varios ejemplos, pero más o menos seguimos la misma lógica. Luego viene en la sección 4 la actividad número 9 sobre noticias tendenciosas, ¿no? Falsas o desinformativas, en donde van a tener justamente la oportunidad, como la va a tener Susana, de enviarnos algunas noticias y van a poder ver las noticias que sus compañeros están enviando, ¿no? Esta actividad número 9 es a través de una cosa que se llama base de datos, en donde no es necesario hacer más cosas que enviar la dirección web y una pequeña justificación de por qué creemos que esta noticia es falsa, tendenciosa, exagerada, etcétera, ¿no? De hecho, ahorita es lo que voy a hacer, un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo se sube. Luego viene la actividad número 10, en donde tenemos el guión para análisis de textos, en donde también ahorita antes de irnos les voy a explicar brevemente cómo van a trabajar este guión, y posteriormente tenemos ahora sí las últimas noticias, que las últimas actividades, perdón, en donde incluye la actividad número 11, en donde van a usar nuestro famosísimo bot de análisis de noticias en Facebook, ¿no? Y para eso, pues, vamos a invitar a darle like
a facebook.com/análisis noticias bot, así como viene, y pues ponerse a platicar por inbox con nuestro querido amigo el Botito. Todavía no tenemos nombre, si a alguno de ustedes se le ocurre nombre para nuestro bonito sujeto, este sujeto de los audífonos y la playera del Swahili Iztacala, pues se reciben nombres, ¿no? Pero bueno, entonces van a platicar con él precisamente sobre alguna noticia que ustedes previamente, como por ejemplo la de Susana, previamente ya hayan elegido. Que hagan de cuenta, les llega una noticia, ustedes no saben si tomar un posicionamiento ya para decir si es verdadera o falsa, y entonces pues deciden ingresar a este sitio web, a esta página de Facebook, para usar el Messenger y platicar con nuestro bot que nos va a llevar de la mano en el análisis de la noticia. Les va a hacer algunas preguntas interesantes, les va a hacer algunas recomendaciones importantes, pero sobre todo es una oportunidad para detenernos antes de compartir algo de lo que no estamos seguros, ¿no? Entonces, por favor, como una recomendación muy importante, usen el bot y además pues denos su opinión en el correo también de Miriam, que se los voy a pasar, y también, bueno, se pueden ustedes conectar con un experto, que en este caso pues, somos Miriam y yo también, para que puedan platicar al final del bot sobre algunos aspectos que se puedan mejorar, ¿no? Y por supuesto tenemos la evaluación final, que es muy similar a la evaluación inicial, en donde queremos ver, bueno, pues, cuál es el impacto de este taller, qué aspectos cognitivos tal vez cambiaron. Y bueno, ya saben, no hay respuestas correctas o incorrectas, nos importa saber su forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, antes de cualquier otra cosa y por si no nos diera tiempo, quiero agradecer sobre todo a todas las personas que fueron parte de estas sesiones síncronas y que han sido parte de este curso. Por supuesto, a la maestra Edith González Santiago, que estuvo el día de hoy con nosotros, al doctor Mario Ernesto Morales Ruiz, que estuvo en las 2 sesiones anteriores, platicándonos de cómo buscar imágenes, compararlas, cómo hacer ese análisis, y que también estuvo en la primera sesión con nosotros, y a la profesora y la licenciada Cintia Edith Aranda Solís, quien, como ustedes la recordarán, fue quien desarrolló el primer video de la primera sesión y que nos estuvo compartiendo precisamente su expertise sobre Sistema 1 y Sistema 2. Por supuesto, agradecer a Hernán como el experto en la evaluación inicial y final, ¿no? Cualquier cosa sobre evaluación con él. Nuestras expertas, monitoras y profesoras ayudantes, Daniela Flores, Diana Mejía, del lado de los que están trabajando en la plataforma de Iztacala, del lado de los que están trabajando en la plataforma de Ciencias Políticas como público en general, pues agradecer a Laura Gómez y a David Chicotencat, que han estado dando seguimiento y que seguramente varios de ustedes pues, recibieron correos de parte de ellos preguntándoles cómo se encuentran, ¿no? Y como les decía, dudas, sugerencias sobre el chatbot para análisis de noticias en la actividad número 11, pues con Miriam Jiménez, a ese correo que además se encuentra también en la plataforma. A todos ellos, muchas gracias por apoyar este curso, este proyecto, y bueno, no se hubiera hecho posible sin la ayuda de cada uno de ustedes, ¿no? Como les comentaba, el cierre de plataforma va a ser el 12 de abril a las 11:59 de la noche, es decir, las sesiones síncronas son para platicar, son para resolver dudas, pero lo importante son las actividades. Y estas actividades se pueden completar hasta el 12 de abril a las 11:59 de la noche. Entonces, pues todavía hay algo de tiempo y creo que pues una semana prácticamente aquí. Así que, bueno, las actividades, aunque no son complicadas, pues sí hay que cumplir con ellas para poder recibir la acreditación, que les enviaremos seguramente a partir de el lunes 18 de abril, porque bueno, además, pues estaremos en este periodo vacacional de Semana Santa, pero el 18, pues ya tendrán noticias de nosotros. Si no ese día, ponemos un correo de confirmación para aquellos que hayan concluido satisfactoriamente el curso. Entonces, bueno, es algo muy importante que teníamos que mencionar. Entonces, bueno, antes de irnos, les voy a compartir primero cómo es este guión de análisis de textos. Este guión viene desarrollado desde varias investigaciones, no es un guión que nos hayamos sacado de la manga, sino que es un guión que viene cumpliendo varias funciones, ¿no? Por un lado, un análisis mucho más profundo de una noticia que ustedes
van a ver ahí en la plataforma y que van a poder analizar en profundidad a través de este guión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que primero que preguntamos? Nombre del participante, tema de este texto que van a revisar, cuál es el sitio de esta noticia, si hay alguna institución, página o dónde se encuentra alojada. Y luego tenemos una sección que hace referencia a las áreas de las creencias sobre el conocimiento. Es decir, pues la certeza, la simplicidad, la fuente, la justificación del conocimiento. ¿Qué nos despierta esta noticia en términos de nuestras creencias, ¿no? Entonces queremos saber cómo trabajo, esto es una especie de trabajo final, pues queremos saber qué es lo que piensan alrededor de esta noticia sobre estos ejes, ¿no? ¿Qué tan verdadero crees que es el conocimiento? ¿Crees que el conocimiento mencionado en el texto pueda cambiar? Es decir, si este texto de esta noticia puede ser falso hoy pero verdadero mañana, ¿no? Si se relaciona con otras disciplinas, etcétera, ¿no? Posteriormente, van a ver una sección que tiene que ver con sesgos, y en este caso, bueno, la instrucción dice, describe los sesgos que puede generar el texto en los lectores, puede ser uno o varios, ¿no? Entonces, no es necesario llenarlo todos los sesgos, solamente los que ustedes crean que pueden despertar en las personas, un poco también en ustedes mismos, y que nos escriban al final una breve conclusión acerca del conocimiento expuesto en esta noticia, ¿no? Entonces, esa es como la especie de trabajo final que tenemos antes de pasar al bot y antes de pasar a la evaluación final, que son cosas muy sencillas y que, bueno, les pedimos que puedan enviar también a la plataforma, ¿no? Menciona Francisco si es el único sociólogo. Creo que no, Francisco, hay varios de ciencias políticas, pero tratamos de que, bueno, el curso sea suficientemente amplio para abarcar estas disciplinas, ¿no? Me parece que son preguntas muy generales, que estoy seguro que varios de ustedes pues podrá ir respondiendo, porque tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Sobre lo que estamos viendo. Entonces, bueno, esta es la actividad número 10, si no me recuerdo. Y vamos a hacer el ejercicio de la actividad número 9, que esa sí me gustaría mostrarla, que tiene que ver con esto de agregar una noticia tendenciosa, falsa o desinformativa, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada voy a mostrarles la plataforma como la ve un estudiante. Aquí puedo cambiar mi rol. Ahora sí, así como ustedes la ven, la estamos viendo. Y entonces cuando yo me meto a la actividad número 9, dice, todavía no hay entradas en esta base de datos. Dice las instrucciones. Busque y selecciona noticia de Internet con las siguientes características. Que tenga una dirección web poco confiable. Que sea de un sitio web o noticiero poco confiable. Que tenga información sin referencias o fundamentos. Que no tenga autor o no sea clara la autoría. Que tenga demasiada publicidad para ser un sitio de noticias. Que sea notoria la exageración, la falta de análisis o lo tendencioso de la noticia. Que busque dividir, polarizar o generar polémica en los lectores. Que busca generar emociones, sobre todo desagradables, para provocar disgusto o malestar, ¿no? Alguno de estas características sería lo más deseable, o todas, ¿no? Yo, por ejemplo, la que les acabo de compartir del cáncer cerebral, creo que cumple con todas, ¿no? Pero bueno, por lo menos algunas de estas características les pediríamos. Y luego dice, en los siguientes campos de texto, anota en la noticia y los elementos que consideras que contiene de los señalados anteriormente, detallando cada uno de ellos. Para realizar este ejercicio, da clic en añadir entrada. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir una entrada y voy a usar de pretexto a Susana con su noticia que nos acaba de compartir. Entonces, voy a ver la noticia además de Susana. Y, a ver, vamos a ver de qué habla. Entonces, vamos a tomarnos los últimos minutos de la sesión para que Susana nos platique qué características de estas que acabamos de mencionar tiene esta noticia. Y de entrada, pues veo, la medicina tradicional china adquiere más relevancia gracias a la OMS. Ah, ya veo por dónde va. Muy bien, Susana. ¿Quieres platicarnos un poquito por qué elegiste esta noticia, Susana? La vi porque me acordé de la situación al leer lo que hay en la plataforma con lo de CODE. Ah, exactamente. Exactamente. Vamos por partes, entonces, Susana. ¿Qué dice la dirección web? ¿Qué te dice a ti americaeconomia.com? Pues
Solo me dice que hay un dominio, pero no lo conozco, no es una marca que yo no lo considero como un medio tradicional que yo conozca. Sin Muy bien. embargo, bueno, y hay otra cosa, que ahorita que estoy viendo el autor, dice también no es como que a uno al que te puedas referir directamente. Exactamente. Susana hace énfasis en dos cosas muy importantes. América Economía cualquiera lo puede tener, lo puedo comprar. Y es más, mañana puedo yo comprar uno que se llame México Economía o Ciudad de México Economía.com, ¿no? De hecho, yo tuve muchos años un sitio que se llamaba manuelmesa.org y decía que era una organización encargada de mi desarrollo, de diversión y esparcimiento, ¿no? Pero en realidad cualquiera puede comprar un sitio .com, .org, .site, .online, ¿no? O sea, hay un montón de sitios y hay unos muy baratos, ¿eh? Luego dice pueblo en línea. ¿Quién es este pueblo en línea? Vamos a darle clic a pueblo en línea. En realidad no nos dice como muchas, más tiene aquí un osito. Pero Pueblo en Línea parece que tiene varias de las publicaciones de este sitio. Todas estas que aparecen aquí, pues por alguna razón han sido publicadas con la misma autoría de Pueblo en Línea, ¿no? Pero no nos dice pues gran cosa sobre quién es, ¿no? Sí, y otra cosa que vi es que me fui a América Economía y justo vi que hay, o sea, que sí tiene aparentes perfiles que son, bueno, no sé si sean periodistas, a los que te puedes, a las que tú les podrías escribir, pero todos tienen @americaeconomia.com, ¿no? Que son del mismo sitio, ¿no? Muy interesante. Pues aquí hay personas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Dice aquí hay personas inclusive por secciones, ¿no? Por áreas de negocios. Y pues bueno, por lo menos hay alguien a quien dirigirse en algún caso de alguna duda abajo. Esta vez nos van a contestar, ¿no? Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Y bueno, vamos a ver brevemente la estructura del artículo, ¿no? Tiene, bueno, de entrada, yo no veo ningún enlace a más información, ¿no? Toda es texto seguido, no hay links, ¿no? No hay links a información complementaria. Por lo menos en el caso del blog que les mostré hace rato, había por ahí 2, 3 links a estudios, ¿no? Pero en este caso yo no veo links a información complementaria. Abajo ya es otra noticia, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro aspecto a cuidar. No me parece que tenga exceso de publicidad, lo cual, bueno, me parece interesante, importante. No está saturado de publicidad, tiene 2, 3 cosas del lado derecho en esta columna pequeña que se encuentra del lado derecho. Estos son, por supuesto, ads, ¿no? O sea, publicidad. Esto también es publicidad, pero no me parece que sea invasiva, ¿no? Como en el otro caso, ¿no? Sería cosa de, bueno, revisarla con más a detalle y, por supuesto, ver con otras búsquedas, porque dicen que la OMS está avalando de alguna forma la medicina tradicional china, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, incluyó un capítulo sobre medicina tradicional china en la última versión de su influyente compendio mundial, que yo creo de entrada que si esto es una acreditación como tal, pues por supuesto que pondría el link, ¿no? Hacia ese documento de la OMS. Pero bueno, no lo veo como tal. Tendría que buscar el documento de la OMS y contrastar si es verdad, ¿no? Pero bueno, mientras vamos a hacer el ejercicio de agregar esta noticia, donde dice nueva entrada, recuerden, en nuestra actividad número 9, lo voy a dejar aquí. En texto no es necesario poner nada, y luego razones para elegir como tendenciosa, falsa o desinformativa. Entonces, vamos a dejar que Susana nos dicte. ¿Cuáles serían estas razones para elegirla, Susana? Creo que es tendenciosa. Tendenciosa. Ajá. Toma como si la OMS estuviera apoyando a la medicina china
por razones políticas y económicas, y que ahora la gente va a poder utilizar sus seguros médicos en varios países para pagar tratamientos alternativos. Vamos a poner lo cual abre la puerta, abriría la puerta a el pago de tratamientos alternativos. ¿Por medio de seguros, dijiste? Sí, sí, ahora, bueno, según el artículo, lo podría escribir. Ok. Y aquí vamos a agregarle la autoría no es clara. La autoría no es clara. No incluye enlaces a otros documentos o páginas web, menos de la OMS, ¿no? Y ni en qué documento se está basando, ¿no? Para decir todo. Exactamente. Y le voy a dar clic en guardar y ver. Ok. Dice aquí ver lista. Ay, ¿por qué me acuerdo? Guardar y añadir otro, a ver. A lo mejor refrescando la... A lo mejor voy a revisar qué es lo que pasó. O Pero no pues sé aquí, si es como en el foro que tarda media hora en publicarse. tal vez, bueno, esa ahí en añadir entrada voy a revisar en dónde quedó, pero ustedes las van a poder visualizar aquí, ¿no? O sea, van a irse como formando una en una y van a poder ir revisando cada una, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ahorita que termine la sesión, ustedes van a poder revisar la que no me agregué con Susana, y ustedes van a poder añadir las propias. A lo mejor tiene que ver con mi permiso de profesor, ¿no? Tendría que hacer a lo mejor Susana misma como alumna. Pero bueno, es ahí en donde se tiene que agregar, en añadir una entrada, así como lo hicimos brevemente, nada más el link y la descripción de por qué estamos eligiendo esa noticia, y pues ya con eso ustedes estarían cumpliendo con la actividad número 9. Entonces, bueno, estas son las actividades que restan de esta semana. Les comentaba, vamos a cerrar todo el 12 de abril y con eso estaríamos concluyendo este curso, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco nuevamente a todos los que hicieron posible el curso. Vamos a tratar de tener sus constancias lo más pronto posible y también, pues seguramente les vamos a estar enviando algún correo con agradecimiento y sobre todo tengo la disposición de enviarles un correo ya que haya terminado el curso para no sesgar respuestas, un correíto sobre cada una de las noticias que ustedes vieron en este curso desde un punto de vista analítico, ¿no? O sea, decirle, esta noticia la pusimos por esta razón y consideramos que hay que tener cuidado con tales cosas, ¿no? Sobre todo para que cumplamos con algunos aspectos éticos en donde pues no se sigan regando algunas noticias que justamente pues no tienen información pues creíble, confiable, etcétera, ¿no? Como la de uno solo. Entonces, bueno, esos correos se los enviaremos posteriormente una vez que haya concluido el curso y bueno, también les haremos llegar sus constancias, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido a esta última sesión. Les encargo las últimas actividades, les encargo usar el bot y sobre todo también la evaluación final. Y pues muchas gracias, profesora Edith, por quedarse hasta el final. Me da gusto saludarla y verla. Y pues voy a dejar de grabar en este momento. Ya saben que mañana, en la mañana tienen la grabación en la plataforma.